Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se van uniendo a nuestra sintonía en el canal 43 de Telefónica del Sur y también a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube en esta nueva edición del programa Una para Todas, el tercer capítulo de nuestra temporada, un espacio diferente donde hablamos de cosas distintas, poco frecuentes. Hoy día con una entrevistada muy interesante. Vamos a estar con Karen Cárcamo, quien es psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Base Valdivia, a quien comienzo saludando. Karen, ¿cómo estás? Hola Carla, gracias por la invitación. Estoy súper bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, súper bien, Karen. Muy contenta de que se haya generado este espacio. Habíamos estado tratando de coordinarnos hace mucho tiempo para poder tener esta conversación y poder llevárselas hasta sus casas. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De eso que no le gusta hablar a nadie, Karen. Vamos a hablar de la muerte, del fallecimiento de un ser querido, del duelo y también especialmente de este duelo que se vive, que vive la persona propia cuando sabe que tiene una enfermedad terminal y viene todo este proceso que se llama, que tú hablábamos, duelo anticipado, ¿cierto? Cuando no solamente lo vive la familia, sino que también lo vive esa persona, y eso también es lo que hace Karen en el hospital. Vamos a estar hablando, Karen, muy en profundidad de este tema, muy en profundidad de lo que tú haces, de los casos, de lo que ves día a día, pero como te digo, este es un tema incómodo, un tema que no se habla. A veces estamos, a veces yo, por ejemplo, en familia, y uno dice, oye, probablemente de la muerte, o si a mí me pasa algo, cómo me gustaría, por ejemplo, típico en mi casa, el típico tema es que quiero que hagan con mi cuerpo. Quiero que me entierren, quiero que me velen, y alguien salta y dice, no, pero ¿cómo vamos a hablar de esas cosas? Y resulta que al final se nos pasa la vida y no tocamos el tema. Hay algunas culturas, Karen, como por ejemplo las culturas que están más asociadas a no sé, a las culturas indígenas. Ellos están muy asociados y viven mucho y hablan mucho sobre la muerte, y la muerte también es algo que está integrado en su vida. Por ejemplo, la cultura azteca, la cultura inca, por ejemplo, y ellos también ven la muerte de una forma distinta a nosotros. Nosotros tenemos como un tema como un poco occidental respecto a la muerte. Por supuesto. ¿Cierto? ¿Cómo ves tú con respecto a nosotros? ¿Cómo ves a la sociedad con respecto a su relación con la muerte? Para partir. Qué interesante pregunta. Tienes toda la razón. Pienso que hablar de la muerte sigue siendo un tabú. Hoy en día tocar el tema es bastante incómodo. Sobre todo cuando lo abordamos en familia o en contextos de intimidad, no de privacidad. Tal vez hablarlo sin un contexto de enfermedad puede ser más fácil, porque la vemos como algo muy lejano, no es tan tangible. En cambio, cuando nos vemos enfrentados a una enfermedad que lamentablemente es irreversible e intratable, hablar de la muerte se vuelve mucho más real, ¿no? Resulta ser un proceso que más que proyectarnos hacia un futuro, se vuelve algo que tenemos que hablar porque va a ocurrir, ¿no? Sí, pero siento que nosotros lo único que tenemos seguro en la vida es que vamos a morir. Eso lo escuchábamos, es una frase muy cliché, pero es real. Exacto. Es todo lo que sabemos de nosotros, que nos vamos a morir. Y pasamos la vida sin hablar de la muerte. Y eso es porque también como que no hay como en esta sociedad una importancia a la trascendencia espiritual. Bueno, ese también es otro tema. Bueno, volviendo a lo que me preguntabas en un principio, yo por lo que veo y lo que he percibido, creo que es una opinión muy personal, en Chile la muerte sigue siendo un tema tabú, y no sé si te has dado cuenta, pero en general es un tema que no sale a la mesa constantemente. Si te das cuenta, los cementerios suelen estar alejados de las ciudades. ¿Por qué nos negamos tanto a la muerte? ¿Por qué no nos hacemos amigos de la muerte?
Yo creo que en ese sentido pueden haber tal vez muchas opiniones, pero tal vez lo que yo he visto más tiene que ver con un tema de partida, la muerte en general asusta porque es algo incierto, no es algo que desconocemos y el ser humano generalmente busca certezas. Y como la muerte todavía sigue siendo un tema bastante misterioso, por así decirlo, no sabemos lo que pueda ocurrir después. Me da la impresión de que como estas culturas que te decía yo, o también las personas más cercanas a la religión, son un poquito más amigas de la muerte, porque ellos parece que tienen como más certeza de lo que viene después, o sienten que saben lo que viene después de la muerte, entonces no le temen tanto como quienes piensan que te mueres y hasta ahí llegaste, ¿o no? Sí, también. Ahora, en Chile, en general, la población es muy católica también. Sí, espiritual. Espiritual, sí. Independientemente de la espiritualidad, independientemente de la religión, la espiritualidad es muy importante. Pero en Chile la gente... no sé si las nuevas generaciones, pero generalmente la población más adulta mayor, es bien católica. Y en ese sentido, el catolicismo suele ser bien culposo. Entonces la muerte se asocia mucho con esta idea del cielo y el infierno. Entonces pasa mucho que llegamos a etapas tal vez de enfermedades donde la persona se ve enfrentada a su propia historia de vida, a sus propias decisiones, y viven la muerte con mucha culpa, con mucho miedo a lo que podría pasar desde esta idea de que pueden ir al infierno. Dicotómica, sí. Entiendo. Karen, un poquito me gustaría que le contáramos a la gente qué es lo que específicamente haces tú como psicóloga en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Base Valdivia, donde estás directamente trabajando con la muerte, con el fallecimiento, con personas que están en la última etapa de su vida. Si nos podrías contar un poco cuál es el trabajo diario que tú haces, que además me parece súper duro, súper duro. Cuéntanos un poco. Nosotros, hablo en nosotros porque es un equipo. Es un equipo y trabajamos en equipo y es un equipo interdisciplinario y es maravilloso trabajar con cada uno de ellos. Pero en lo personal, yo como psicóloga de la unidad, abordo y realizo un acompañamiento psicológico paliativo para afrontar el proceso de enfermedad oncológica, ya sea terminal o no. Tenemos esta idea de que los cuidados paliativos siempre son en etapas terminales de las enfermedades oncológicas y no es así. También tratamos síntomas, tratamos dolor. Y las enfermedades oncológicas pueden ser muy dolorosas o incluso los mismos tratamientos. Entonces, en ese sentido tenemos pacientes con enfermedades iniciales hasta enfermedades avanzadas sin opción a tratamiento. Tú te toca, me imagino entonces, que trabajar en esta última etapa de la vida de muchas personas. A lo mejor muchos que ya no están. Sí, también. Generalmente, principalmente me toca hacer un acompañamiento del manejo de síntomas y dolor, el manejo de la adaptación a la enfermedad y, por otro lado, en pacientes con enfermedades más avanzadas, la preparación para la muerte también, ¿no? La aceptación de una muerte inevitable. ¿Cuáles son las etapas del duelo o cuando la persona está en la última fase de su vida viviendo un duelo anticipado? ¿Qué es lo que has podido observar en esta última fase de la vida de las personas? ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones, sus anhelos? ¿Qué es lo que también te dicen con frecuencia, me arrepiento de esto? ¿Qué es lo que has podido recoger en tu experiencia, Karen? Mira, creo que la vivencia del duelo es muy personal, es muy subjetiva también. Creo que depende mucho de cómo la persona haya vivido primero, haya recibido y haya asimilado la enfermedad oncológica. Pero también lo que yo he visto es que siempre hay una oscilación, generalmente, no siempre, pero generalmente hay una oscilación entre la aceptación y la negación, ¿no? Entre entiendo y comprendo que esta enfermedad no tiene tratamiento,
acepto que esta es la realidad, pero también me aferro a una pequeña esperanza que pueda tener de sanación, ¿no? La mayoría se aferra a una esperanza. Pienso que es saludable también tener esperanza. Creo que la esperanza también nos entrega ciertas certezas que en este momento de la vida no tenemos. Y ahora hay una esperanza y hay una negación que es adaptativa, que nos permite afrontar una situación de estrés momentánea, pero cuando eso se prolonga en el tiempo y va limitando las decisiones que yo pueda tomar en esta etapa, es cuando yo pudiera decir de que tal vez no es tan favorable continuar en esta etapa de negación. Ahora, respecto a tu pregunta, que me parece muy interesante, ¿qué es lo que yo he visto en cómo las personas viven su propio duelo anticipado, no esta anticipación de reconocerme como alguien que va a fallecer inevitablemente? Creo que es muy bonito ver el tránsito de cómo una tremenda angustia por el dejar sufriendo a mi familia, ¿no? Creo que eso es lo que yo he visto más, que el sufrimiento viene mucho desde cómo mi familia va a recibir esta noticia, cómo ellos pudieran estar preparados para eso. También mucha culpa respecto a ciertas tomas de decisiones. En la vida. En la vida, claro. En la vida. Y ¿relacionadas con qué? ¿Con haber hecho o no haber hecho? Muchas veces con no haber hecho. El no haber intentado esto. Lamentablemente uno ve muchas situaciones tremendamente dolorosas y traumáticas en las historias de vida de usuarios, sobre todo adultos mayores, que hablar de esto me ha tocado. ¿Ya? Pacientes muy adultos, 70, 80, 90 años, que jamás en su vida habían hablado de situaciones con las que han hablado conmigo. Destapan la olla, como se dice, ¿no? Qué fuerte. Sí, es fuerte y es finalmente se permiten ser vulnerables. Creo que en ese sentido viven muchas emociones intensas porque nunca antes se las habían permitido. Están haciendo también una recopilación de la vida. Sí. Y están reflexionando. Creo que cuando viniste y nos conocimos, te lo comenté, hay un libro que leí hace mucho tiempo, que es de Elizabeth Kübler-Ross, que es la madre de la tanatología, fue quien estableció las etapas del duelo, fue la primera persona que comenzó, la primera investigadora, doctora, que comenzó con todo lo que tiene que ver porque ella se dio cuenta que en los hospitales, en los años 60, alguien que ya estaba, su enfermedad no tenía vuelta, quedaba rezagado en un lugar en el hospital y no había ningún tipo de cuidado para esa persona que estaba en la última fase de la vida. Entonces ella dice que se dedicó a aliviar el dolor humano. Y ella empezó a trabajar y entrevistar y conversar y acompañar a estas personas que estaban en la última fase de la vida. Y bueno, así fue como se transformó, terminó siendo una persona súper espiritual. De hecho, pasó de eso, de ser una científica que estudiaba esto, a transformarse en una persona que terminó yendo donde espiritistas, porque dice, hay algo más allá. No sé qué es, porque ella era una persona que no seguía ninguna religión, era una persona científica, doctora, qué sé yo, guiada por la ciencia, pero al acompañar tantas personas en esta última fase de la vida, empezó a ver muchas cosas, así que igual te puede pasar, Karen. Entonces te cuento, sí, oye, vamos a hablar de eso también. Y resulta que es súper interesante el libro y también muy bonito y muy sanador para personas que están viviendo un duelo, porque en ese libro te das cuenta de que sí, de que efectivamente hay algo más, y lo digo yo desde una persona que no practica ninguna religión, y ella en el libro te cuenta toda su experiencia, cómo termina yendo donde espiritistas, porque de verdad son tantas cosas las que pasan y las que ve, y de esas cosas lo que te quería comentar, que como resumen, que por ejemplo ella dice que la gran mayoría de las personas que ella entrevista se arrepienten por cosas que no han hecho.
la mayoría no es por cosas que hicieron, sino que las que no hicieron y cosas a las que no se atrevieron nunca a vivir. Eso es uno. Lo otro es que decía que muchas de las personas que estaban en una fase agónica, una fase ya muy terminal, muchos en ese momento de dejar esta vida, veían o conversaban con personas familiares que ya no estaban en vida. Y todos coinciden, todos esos coinciden en que no es que llamen o vean a personas que existen, sino que son personas todas fallecidas. Y en el caso de niños que no tenían hermanos, no tenían familia muy cercana fallecida que ellos conocieran, eran sus mascotas. Si tenían una mascota que había fallecido, era la mascota la que lo venía a buscar. Y ahí habla de un montón de estas cosas que son súper importantes. Y lo que yo te quería preguntar ahora es con respecto a la familia. ¿Qué es lo que pasa con la familia cuando a esta persona le dicen usted va a fallecer? Qué duro. Sufren mucho, ¿no? Es un impacto tremendo para la familia recibir esta noticia, porque generalmente lo reciben en otros contextos, ¿no? No sé si necesariamente de personas que tal vez están preparadas para entregar noticias difíciles. Eso podríamos decir que es un duelo anticipado, ¿cierto? Por supuesto. El duelo anticipado inicia desde que uno recibe el diagnóstico de una enfermedad generalmente terminal o sin posibilidades de tratamiento. Desde ese minuto uno ya se anticipa a esta eventual pérdida. Y no es solo una pérdida del ser querido, sino es una pérdida de todos los roles sociales, de las dinámicas familiares, incluso de la persona que a lo mejor se pudiera hacer cargo, o de la persona que va a hacerse cargo de los cuidados de este familiar. También implica una pérdida de su propia vida, de su propia rutina. Entonces se viven muchas pérdidas en estos procesos y la familia muchas veces transitan, principalmente en esta etapa de shock, ¿no? Es un shock recibir una noticia así. Hay que prepararse y en ese sentido el shock es necesario para poder afrontar esta noticia, pero después la familia vive con mucho dolor y mucho estrés también. Me imagino entonces que es común que las personas enfrenten sentimientos de pérdida antes de que el fallecimiento ocurra. Sí. Es un proceso, ¿cierto? Es un proceso con oscilaciones, nunca es lineal. Van a haber momentos de mayor aceptación. Generalmente ocurre cuando la persona que está viviendo esta enfermedad está con síntomas más controlados, como que las aguas se apaciguan. Entonces los síntomas están más controlados, el paciente está más tranquilo en su casa, por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo como para ejemplificar esto. Y en esos escenarios la familia también se siente mucho más tranquila porque ven que este acompañamiento ha tenido resultados y en ese sentido hay una mayor asimilación y aceptación, pero puede ocurrir también situaciones de crisis físicas o emocionales que gatillen nuevamente estados emocionales de estrés, de angustia, de incertidumbre. Muchas veces esta etapa igual se prolonga por mucho tiempo, años incluso. Sí, por años. Ocasionalmente sí ocurre que uno tiene esta idea de que la terminalidad solo ocurre en periodos cortos de tiempo, pero no necesariamente. Es distinto estar en una fase más agónica, que es cuando ya la persona entra y sabemos por criterios médicos clínicos que la persona entra en esta fase de fin de vida. Cuando una persona y una familia está viviendo esto, ¿cuál es el apoyo que puede encontrar tanto en el hospital como en otros grupos? ¿Cómo pueden encontrar algún tipo de ayuda? Es difícil. Hay poco, me imagino, aparte de lo que ustedes hacen. Sí, generalmente hay poco. Bueno, y sabemos que el sistema público está colapsado, sobre todo en el ámbito de la salud mental. Queda muy, muy al debe. Los CESFAM, APS también no dan abasto.
Bueno, nuestra unidad también actualmente atiende más de 700 pacientes. ¿Quién más en el hospital hace lo mismo que tú? Nadie más. ¿Tú eres la única? Sí, y Karen, por eso, sí. No te puedo creer. ¿Y cuántas pacientes ves en el día? En el día depende mucho de la necesidad, pero nuestras funciones se dividen en distintas labores, no solo atención clínica. Me imagino que también como cosas administrativas, informes. Sí, reuniones de equipo, muchas situaciones que no solo tiene que ver con la atención de personas o de usuarios, pero en general estoy viendo alrededor de 6 pacientes diarios. Wow. A veces menos, a veces más, porque las funciones varían día a día, pero generalmente son eso, y aún así yo creo que no veo ni el 10% de nuestros usuarios. Por ende, hemos tenido que priorizar mucho la atención, o sea, priorizar pacientes que sabemos que por comorbilidades de salud mental pudieran tener mayores dificultades en afrontar estas noticias. Primero pasan hartos filtros, ¿no? Primero lo ve el médico, la enfermera, y si de acuerdo a sus criterios, entendiendo además la demanda y la lista de espera, se va priorizando la atención. Ahora, legalmente no deberíamos ver a todos, pero eso lamentablemente no ocurre. ¿Cómo podría a lo mejor ser, o sea, cómo podríamos ser o qué podríamos hacer ahora que no estamos enfermos, que no estamos viviendo esa situación, pero que sí nos pueda ayudar en este momento a cuando tengamos que vivir eso, tanto nosotros como un familiar, poder enfrentarlo de mejor manera? ¿Hay alguna manera de prepararse para la muerte? Mira, pienso que a pesar de que uno se prepare, uno nunca está preparado para afrontar esta situación en el momento que nos toque vivirlo, si es que nos toca vivirlo. Pero lo que yo he visto que ayuda mucho es de partida tener espacios de autocuidado, ¿no? El aprender a conocerme, cuáles son mis preferencias, qué yo espero también de mi vida a futuro, incluso con o sin enfermedad. Porque eso también facilita el yo reconocer cuáles son mis necesidades, mis voluntades y mis deseos. Me facilita también tener mayor claridad en poder expresar eso a mi entorno cercano. Tener una red de apoyo es súper importante para alguien que vive una enfermedad, sentirse acompañado y sentirse acogido. Y lamentablemente no todos tienen esa red de apoyo. Entonces, cultivar relaciones y vínculos significativos y recíprocos es súper importante para poder afrontar situaciones difíciles a futuro. Pienso que el trabajar en la espiritualidad, sea cual sea el sentido que uno le entregue, es importante y valioso. También trabajar en nuestra salud mental, ¿no? El trabajar en nuestras herramientas de afrontamiento, darnos cuenta de qué cosas son dañinas para nosotros y qué otras cositas podrían gatillar dificultades a futuro. También nos permite trabajar en ello y desarrollar estrategias más adaptativas en situaciones de crisis, ¿no? Ahora, inevitablemente, ante cualquier crisis, el ser humano va a responder ante esa crisis de forma tal vez más errática. Es parte del proceso. Sí, delante lo hablábamos fuera de cámara, Karen. Yo encuentro que es súper potente lo que haces, trabajar. O sea, yo te lo decía, no me imagino trabajando con esa cantidad con un tema tan potente, tan fuerte como lo es, porque ya ser psicólogo y tener que entrevistar gente y tener como recibir toda esa emocionalidad de la persona es súper potente, porque eso lo está recibiendo un ser humano. O sea, claro, eres psicólogo, pero eres un ser humano primero. Y lo segundo es que me habló el señor director por aquí y se me fue la onda. Y lo segundo que te iba a decir, Karen, es que como ya una cosa es ser psicólogo y todos los días atender a pacientes, pero otra cosa es atender a pacientes que están
en esta situación, que es la situación más extrema que vamos a vivir, que va a vivir un ser humano, que es afrontar la muerte, ya sea de un familiar o la propia. Yo quiero que en el próximo bloque, Karen, porque ya nos pasaron 24 minutos, pero así, hablemos de cuáles han sido tus experiencias, las experiencias que a ti te han marcado, cuál ha sido la experiencia de Karen con la muerte, y un poquito más de lo que haces. Pero vamos a ir primero a una pausa comercial y quédense porque ya regresamos con más aquí en Una para Todas. Hola, mi nombre es Valdivia y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva. La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad, caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos, viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia. Dicen que los jóvenes solo piensan en ellos. Son egoístas, que les falta carácter, no tienen perseverancia, que son superficiales, se preocupan demasiado de su apariencia, que nada les importa, son indiferentes, fríos. Dicen que los jóvenes de hoy no son como los de antes. ¿Saben qué? Tienen razón, somos diferentes. Súmate y sé parte del voluntariado que te cambiará la vida. Techo, juntos construyamos un Chile más justo. ¿Qué es para usted o qué significa para ustedes el río aquí en la ciudad? ¿Qué es para usted la costanera tan bonita y que se vea reflejado un río tan hermoso que creo que nos caracteriza como ciudad? Yo creo que es la esencia de la ciudad. No hay ciudad más bonita que tenga un río y una costanera tan espectacular para aprovecharla no solo para actividades realmente culturales, sino para hacer deporte, trotar junto al río, ya sea de día, de noche, con lluvia. Creo que la ciudad no tendría el deporte que tiene si no estuviese el río. Creo que el río acá en Valdivia es el corazón de la ciudad. Todos los valdivianos obviamente nos sentimos identificados muchas veces, muchos días, muchas horas corriendo por ahí, viendo siempre a la regata o a los remeros pasar. Son compañeros no de deporte, pero sí somos colegas respecto a lo que lo hacemos de forma profesional. Así que creo que es muy importante cuidarlo y también todo lo que rodea obviamente al río. Yo tuve la suerte por el fútbol salir a varios lados, pero ver esto es muy difícil, es muy difícil. La verdad que uno lo aprovechaba también cuando hacía deporte, también salíamos a correr por la parte física, entonces siempre fue lo más maravilloso que hubo aquí en Valdivia. Queremos invitarte a cuidar a los futuros campeones y campeonas que entrenan día a día en Valdivia. Igual que nosotros, los jóvenes remeros y deportistas entrenan en el río o en nuestra costanera, dejándolo todo para seguir entregando títulos a Chile y a Valdivia. Lamentablemente, hay personas que no quieren a nuestro deporte y hemos tenido ataques a remeros o embarcaciones en nuestro río. Sabemos que la gente de Valdivia respeta a sus deportistas y ama estos hermosos ríos. Por eso te invitamos a sumarte a la convivencia fluvial, Donde cabemos todos y todas. Cuidemos el río, cuidemos el deporte y cuidemos Valdivia.
Disfruta de la buena vida de Valdivia todo el año. Valdivia, la buena vida. Estamos de regreso luego de nuestra pausa comercial aquí en Una para Todas, en nuestro segundo bloque de este programa que está buenísimo, interesantísimo, no se lo pueden perder. Estamos con Karen Cárcamo, quien es experta en duelo. Sí, trabajas en eso, Karen, eres experta en duelo y trabaja en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Base de Valdivia. Ya estuvimos hablando un poco de lo que es vivir un duelo anticipado, el quehacer de Karen en el hospital, qué es lo que pasa con la familia, pero ahora, Karen, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál ha sido tu experiencia personal con la muerte, con el duelo, antes de haber trabajado en esta especialidad, en este trabajo? ¿Habías experimentado algún duelo de alguien cercano? Sí, una vez. De hecho, justo antes de entrar a trabajar en la unidad, semanas antes, había fallecido mi abuelita. Ya. Siento que no fue una muerte tan dolorosa para mí, en lo personal, porque creo que... ¿No tenías tanta cercanía? No, sí, éramos cercanas, pero me refiero a que ella estaba pasando por un proceso de enfermedad de demencia tipo Alzheimer. Entonces... ¿No había una conciencia de su parte de lo que estaba pasando? No, y estaba sufriendo. Entonces pienso que yo lo tomé con mucho alivio, como alivio de que ella dejara de sufrir. Creo que en la etapa de la enfermedad en que estaba ella, postrada, sin comunicación, con pérdida de la funcionalidad, desde mi punto de vista muy personal, creo que no era una vida no digna. Entonces, de alguna manera, para mí, que ella haya fallecido fue un alivio. Pienso que bueno que esté descansando. En ese minuto, obviamente, doloroso, triste, porque obviamente hay familia que independientemente de la relación que pudieran tener con sus seres queridos, sufre. Dentro de mi punto de vista, para mí era un alivio pensar que ella pudiera estar finalmente descansando. Ese es como el sentimiento igual que tiene harta gente cuando tiene un familiar que está con una enfermedad que le está haciendo sufrir mucho. Sí, pienso que... y genera mucha culpa sentir alivio, porque... La sociedad... Es como, ¿cómo me puedo sentir aliviada de que alguien o que un familiar que adoro, que amo, se muera? Claro, porque de alguna manera la sociedad también te dice cómo debes vivir tu duelo. Como tienes que sufrirlo y estar de luto y llorar y tiene que ser una vivencia sufrida. Es que la sociedad nos moldea cómo tenemos que vivir, hacer todo. Un día teníamos aquí una experta en sexualidad y también la sociedad te moldea de cómo vivir tu sexualidad, te moldea de cómo vivir tu duelo, te moldea de cómo vivir tu vida, qué es lo que es ser feliz, etcétera. Entonces vivimos bajo mucha presión. Mucha presión y por ende mucha de esta sensación de alivio, de a lo mejor incluso de alegría de que nuestro ser querido pueda partir en paz, sin calma y sin sufrimiento, genera mucha culpa y muchos sentimientos ambivalentes respecto a cómo yo estoy asimilando esta pérdida. Entiendo. Bueno, yo también te quería contar que nunca, afortunadamente, he tenido la pérdida de un ser cercano, muy cercano, pero sí me pasó que para mí la experiencia más impactante que he visto es que falleció una compañera de curso cuando teníamos 16 años. Ah, chica. Estábamos en tercero medio.
era un adolescente. Y en ese momento, hasta ese momento, para mí en la vida, la gente de mi edad no se moría. No. Como, de hecho, como que yo siento que hasta ese momento vivía la vida como sin miedo a nada, como que la muerte no existía en mi vida. Hasta que de pronto esta compañera le da cáncer y bueno, yo no alcancé a tener a vivir tan de cerca ese duelo, porque yo había llegado al colegio hacía un año, entonces no tuve, cuando yo llegué ella ya estaba en proceso de enfermedad y de tratamiento, entonces iba al colegio en forma intermitente, pero sí vi cómo fue el cambio de ella, el cambio físico, cómo pasó todo, y fue todo muy rápido además. Y cuando yo vi que alguien de mi edad, de 16 años, que podría haber sido yo, se murió, me causó un shock, un trauma, como en la vida, no te lo puedo explicar. Me volví muy ansiosa, muy temerosa. ¿Te asusta la muerte? Sí, claro, como todas las personas, pero sí tengo como una parte espiritual que igual trato como de pensar, y siempre trato de pensar de que eso es algo que va a pasar, ¿cachai? Siempre trato de decir como, hey, no vivas la vida como que vaya a vivir toda la vida, porque no sabes lo que va a pasar mañana contigo. Me preocupa mi hija de 5 años, porque además, o sea, yo soy todo para ella, yo soy su mundo no funciona si no estoy yo. Eso es lo que más me da problema. Igual a veces pienso como en esas cosas que yo creo que le pasa a toda la gente, como, ¿cómo me voy a morir? Como uno piensa como... ¿Será doloroso? Sí, me va a doler, ¿cuánto tiempo voy a estar pensando? A veces digo como, no, es mejor como que sea de un sopetón, así. ¿Seré consciente de eso? Claro, como tener conciencia o no tener conciencia, ¿qué prefieres? Mira, qué buen tema. Hay personas que prefieren estar conscientes. Hay personas que prefieren eso. Es una voluntad estar conscientes hasta el último minuto de su vida, y hay personas que prefieren que no. Y es posible... Yo he pensado eso, y a mi familia le he dicho como, no, a mí si yo estoy enferma, muy mal, y son mis últimos días de la vida, como no, o sea, denme muchos medicamentos, y yo no quiero cachar qué está pasando. no quiero cachar. Estás bien. Sí, en ese minuto como no, de verdad no quiero, pero quiero que cuando eso pase, deseo que mi hija pueda ser una persona independiente. ¿Te gustaría dejarla resuelta? Resuelta. Si no estoy yo, por ejemplo, si uno también piensa en la muerte, por ejemplo, de los padres. Yo obviamente no he vivido eso, pero a mis amigas, ya muchas de mis amigas, que eran mis amigas del colegio, se le han muerto el papá, la mamá, o el papá y la mamá. Ambos. Y he visto cómo ha ido pasando, y de pronto tú vas diciendo como, bueno, esto es lo que va a pasar algún minuto de la vida. Lo esperable, ¿no? Claro, pero como tú dices, uno nunca está preparado, aunque más que lo pienses, lo reflexiones, sepas qué va a pasar. Emocionalmente uno no está preparado. Sí, obvio. Ha sido... Pero a mí lo que te digo yo, que me pasó cuando estaba en tercero medio, de ver fallecer a mi compañera, y que la velamos en el colegio, y además ella era una alumna súper querida en el colegio. Una niña... Es que las profes no la podían creer, o sea, es que ellas la vieron crecer desde kinder, y después verla así, o sea, los profes salían de la sala a llorar, era para ellos... Qué traumático. Fue muy traumático, yo creo que para ellos sobre todo, pero para mí fue como, ¡oh! La gente adolescente se muere. Para los compañeros también. Fue así como heavy, y además nosotros estábamos en un colegio religioso. Entonces cuando ella ya llegó, estuvo en un momento así como ya en su última semana de vida, nos hicieron orar y le dijeron a sus amigas, a su grupo de amigas, como ella va a fallecer, ¿cachai?
Y todos así como, no, ¿cómo nos estás diciendo que no? Así como negación, no, y se la tenemos que entregar a Dios y todo el tema. Y ella, no, ¿cómo la vamos a entregar a Dios, mi amiga? No, pero... Qué duro. Fue súper duro todo eso, y para mí el shock fue como eso, como darte cuenta que la gente de tu edad se muere. ¿Cachai? Pienso que es inevitable el sufrimiento. Creo que parte de enfrentarnos a la muerte implica asimilar que no somos eternos, somos finitos, y eso puede ser doloroso. Entonces, sobre todo en la adolescencia, que la adolescencia también es una etapa muy egocentrada, ¿no? El adolescente yo no tenía miedo a nada. Vive su mundo. Yo no tenía miedo a nada. A mí nada me iba a pasar nunca. Claro. Yo era como que yo podía hacer las cosas más locas, pero no hay consecuencias. Cuando alguien de mi edad se muere, yo no conozco a nadie que se haya muerto. La gente de mi edad no se muere. Esa era mi finalidad, y eso me hacía ser muy temeraria. Me hacía hacer muchas cosas locas. Típico adolescente. Sí, y resulta que eso fue como un balde de agua fría y me hizo caer en la realidad. De que el ser humano es tremendamente frágil también. Sí. Y en ese sentido, creo que cómo lo abordó el colegio ese tema fue completamente inadecuado. Creo que podrían haber evitado... inevitablemente iba a generar un shock. Es un impacto tremendo y muy doloroso, que es necesario vivir en comunidad. Claro. Pero creo que se podría haber abordado de una forma distinta, y haber evitado, por ejemplo, esto que gatilló en ti, ¿no? Esta fobia como por las cosas peligrosas, o por enfrentarme a situaciones que podrían provocar la muerte. Sí, después, por ejemplo, a ella todo empezó por un dolor de cabeza. Entonces después como que yo sentía dolor de cabeza y estaba súper, como cualquier cosa, estaba como hiper preocupada de todo lo que pasaba en mi cuerpo, y no, me duele esto, me duele lo otro, porque como que me traumé igual, o sea, es obvio, claro, creo que es generó evidente. mucha paranoia también. Te iba a preguntar, con respecto a tu experiencia, ¿cuál ha sido el caso que a ti más te ha impactado, más te ha llamado la atención, y por qué? Qué difícil. Creo que cada caso que me toca ver tiene su impacto, ¿no? Creo que ninguna persona pasa desapercibida en nuestra unidad, porque muchas veces los atendemos desde etapas muy iniciales también. Entonces nos toca abordarlo desde todo el proceso. Siempre creo que para todo el equipo es muy, muy doloroso y tremendamente estresante atender niños y adolescentes. Creo que me atrevo a decir como de forma transversal que es lo más difícil. Afortunadamente no nos toca tan seguido, afortunadamente. Son los menos. Los menos, pero igual ocurre, ¿no? Y tengo el recuerdo de haber atendido a una pequeña, creo que estaba recién llegando a la unidad. Era un mundo también todavía muy desconocido para mí. Y me tocó atender a una adolescente de 15 años, que ella... para resguardar su identidad, no voy a decir nombres, pero sí, claro. Recuerdo vagamente que dentro de su historia de vida ella había tenido muchas enfermedades desde muy niña, entonces físicamente se veía menor de la edad que tenía, y mentalmente también recuerdo que había tenido una enfermedad que había gatillado daño cerebral como en el lóbulo frontal, entonces tenía como ciertos rasgos patológicos, como tipo trastorno de personalidad, pero era orgánico. Entonces le costaba mucho regularse y oscilaba mucho en formas bien inadecuadas de relacionarse con las personas. Ya. Y recuerdo que ella tenía un sarcoma de pierna. Y la atendimos por muchos meses porque era tremendamente doloroso, no respondía bien a la analgesia, tenía una historia clínica bien intensa, entonces ya habían probado muchas cosas con ella.
Y afortunadamente hicimos un muy buen vínculo terapéutico, teníamos muy buen rapport. Y recuerdo que me tocó acompañarla en el proceso de sus radioterapias, de sus quimioterapias, acompañarla en el proceso de la caída del pelito, todo lo que implica los cambios físicos también. La adaptación de un adolescente a no poder integrarse al sistema escolar, porque además ella venía de otra región, ¿no? Ella no vivía acá en Valdivia, pero se trasladó para el tratamiento. Y en ese proceso recuerdo que la acompañamos harto. Desafortunadamente no respondió bien al tratamiento y los padres estaban tremendamente agotados. Llegó un punto en donde los padres querían que su hija falleciera, ya estaban cansados de verla sufrir, tremendamente agotados, y creo que incluso era hasta un alivio para ellos pensar que ella ya iba a dejar de sufrir. Y cuando intentaron todo, y el equipo médico, yo no tengo dudas de que se intentó todo lo posible por tratarla y no resultó. Pero recuerdo que fue difícil. ¿Qué fue lo que te impactó de ese caso? El caso me impactó, bueno, lo pequeña que era, como fue mi primer caso de un adolescente. Había atendido hartos pacientes adultos, pero ella era la primera menor de edad, por así decirlo. Me impactó la paz que me transmitieron los padres cuando tuvimos la última atención, ¿no? Como sabíamos que esto ya no había funcionado, sabíamos que probablemente esta era la última atención porque lo íbamos a derivar a su localidad, y que habíamos hecho todo lo posible y esperábamos que se hayan sentido lo más acogidos posible. Y los padres estaban tremendamente agradecidos, y eso creo que me impactó, porque uno espera la tranquilidad que ellos... Sí. Tú tenías que darle tranquilidad a ellos y ellos te la dieron a ti. Creo que fue mutuo, pero creo que me impactó la tranquilidad con la que ellos estaban asimilando la situación, teniendo esta idea muy de los padres van a estar devastados, y no lo estaban, y eso me generó un impacto. Ahora, afortunadamente después los contactamos para ver cómo había fallecido la pequeña, y habían estado muy tranquilos porque también hicimos ese contacto con la localidad de allá, siguieron yendo a verla en la casita. Entonces fue un proceso de acompañamiento que desafortunadamente terminó con su fallecimiento, pero fue un fallecimiento bonito y digno, creo que eso, humano. Eso es lo importante. Sí. También. También me hablaste de un joven cuando estábamos comerciales de 27 años que te había llamado mucho la atención. Sí. Sí, creo que ese caso te lo comenté porque a propósito de lo que estábamos hablando de estas experiencias con la muerte, él me impactó, me compartió una experiencia que él había tenido, que nunca había compartido con nadie. Y me la comentó porque empezamos a hablar sabíamos que su enfermedad estaba avanzada, tocamos el tema de la muerte, cuál era su visión de la muerte, cómo él se relacionaba con la muerte, y él me comparte esta experiencia en esa conversación. ¿Ya? Fue muy bonito escucharlo hablar. ¿Ya? Él me contó que en una de las tantas cirugías que él había tenido, él había experimentado una situación bien extraña que no sabía poner en palabras ni describirla, porque era como muy desde las sensaciones. ¿Ya? Y en una de esas cirugías él estuvo muy grave, estuvo en coma, estuvo al borde de la muerte. Y en ese al borde de la muerte, él recuerda, en el fondo en este estado de coma, él me contaba, ¿no?, que él tiene estos recuerdos de escuchar su entorno, estar como consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero no tener capacidad de mover su cuerpo. Y en ese momento en donde él siente como que le costaba mucho explicarme, pero era como que su alma, de alguna manera, o su energía, o no sé, pero él sentía que salía de su cuerpo
y que había como un túnel negro y que cada vez se hacía mucho más brillante y una luz blanca. Y que esta luz era tremendamente tranquilizadora. Más que tranquilizadora, como que no encontró la palabra para describir la sensación que él sentía viendo y acercándose a esta luz. Y cada vez se hacía más cerca, entonces él cada vez se sentía, era como, le costó mucho explicarme, pero en el fondo lo que él me dijo era que él no le temía la muerte y que él estaba muy aceptado a que esta enfermedad no tenía tratamiento, era lo que le tocó vivir, y que gracias a esa experiencia que él tuvo en esta cirugía que fue bien compleja y que él estuvo al borde de la muerte, él no le tenía miedo a morir porque sabía que cuando él falleciera, él iba a atravesar ese túnel, iba a saber qué había después de eso y que no le daba miedo porque en ese momento había sentido mucha tranquilidad y paz. Y siempre lo describen en todas las experiencias que yo he visto, que también del túnel, y que la mayoría describe lo del túnel y la luz, es como una sensación de volver a casa, de volver al lugar de donde eras. Sí, como muy desde el acogimiento, como sentirse acogido, cómodo, calentito, confortable, como una sensación bien extraña. Y él lo comunicaba con una paz. Yo hablaba con él y él transmitía mucha paz. Era muy bonito compartir con él, que en paz descanse, falleció, pero espero que haya podido, y veo, yo lo veía en él, que logró disfrutar sus últimos días con mucha paz. ¿Te gustaría seguir trabajando en esto, especializarte en esto? ¿O crees que en algún momento te gustaría cambiar de área porque encuentras que es muy fuerte? No. Ver todos los días eso. No pienso ¿Lidiar con la muerte? Todo lo contrario, creo que me gusta mucho trabajar en esto porque siento que pareciera ser muy monótono, pero no lo es. Todos los días es distinto, todos los días hay situaciones complejas que abordar, es muy desafiante, sí, y es tremendamente agotador emocionalmente, pero también es muy gratificante sentir y percibir que uno puede entregar cierto alivio en situaciones que son irremediables, como situaciones en donde se escapa del control del ser humano. Sí, porque además al final tú lo que estás haciendo es trabajar con el dolor humano, con el dolor, la tristeza de sentir que la persona se va a morir, que va a fallecer, y estás tú para contenerlo, para ayudarlo a transitar el camino más difícil, una de las partes más difíciles de la vida. Entonces, obviamente que cómo no vas a sentir que tu trabajo es importante, o sea, lo que haces es valiosísimo, es hermoso además. Ahí necesitan... Aunque suene irónico, pero es hermoso. Sí, además necesitan que tú estés un 100% en ese momento, en esa persona, no puedes estar desconcentrado, o sea, estás en una situación súper fuerte, y yo de verdad lo digo muy, muy en serio, Karen, te admiro mucho. Yo creo que mucha de la gente que está viendo este programa quisiera a lo mejor decírtelo también, porque habemos muchos que no podríamos lidiar con algo así. Así que cuéntame, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo veo mi futuro? Sí. Mira, qué difícil. Pienso que, por supuesto, me gustaría mucho seguir trabajando en esto. Si obviamente se da la posibilidad y la oportunidad, no lo perdería, porque creo que aparte de mi trabajo personal como psicóloga, trabajar en un equipo que se respeta, que hay comunicación, que se valora como cada profesional, es tremendamente valioso. El trabajar en equipo es hermoso, y creo que en ese sentido, afortunadamente, en la unidad de paliativos se trabaja en equipo. Y además, creo que nunca me vi trabajando en esto, pero pienso que en la medida que más he trabajado en esto, más me encanta lo que hago.
Y aunque sea agotador ocasionalmente, yo hago mis cosas para que eso no me queme a mí, pero hay algunas veces que sí te queda dando vuelta, me imagino, como por supuesto, eres humano, te vas a tu casa, claro, terminas la jornada laboral, pero te quedas con las conversaciones, con las reflexiones, Sí. y te iba a preguntar con respecto a esto, y también para ir cerrando, porque seguramente, señor director, ya vamos en más de 20 minutos porque se nos ha pasado la conversa súper rápido. 24 minutos, mira, exacto, 24 minutos para que vayamos cerrando. Después de todo lo que has vivido, los pacientes que has tenido, lo que has visto, ¿ha cambiado tu percepción con respecto al final de la vida, a la muerte? Totalmente. Creo que no diría que antes me asustaba morir. Creo que desde muy chica nunca le temía la muerte. Creo que nunca fue algo que me asustara. Pienso que ahora me he replanteado muchas cosas como trascendentales y espirituales de mi vida. No soy una persona religiosa y no adhiero a ninguna religión, pero sí creo que trabajar en esto me ha permitido trabajar mucho en mi espiritualidad. Y además, creo que he dejado de ver la muerte como algo, como un fin y como algo que tiene que ser doloroso. Todo lo contrario, creo que así como recibimos en este mundo a un ser vivo, ¿no?, que está naciendo, que está enfrentándose a este mundo y lo recibimos con amor, con cariño, con compasión, con cuidados, ¿por qué no hacer lo mismo en esa etapa de la vida, ¿no? Como cuando ya cumplimos nuestra vida y tenemos que partir y ¿por qué no debería ser igualmente acogedor, cálido, amoroso, compasivo, ameno y ojalá sin sufrimiento? Ok. Oye, Karen, te queremos agradecer haber estado hoy día con nosotros hablando de este tema. Los dejamos a quienes están viendo el programa, por supuesto, con la reflexión, ¿no? Para que después de esto vayan, conversen, reflexionen, piensen también en torno a su vida, y cuando a lo mejor llegue, y que va a llegar el momento de todos, también estar conforme con lo que hemos vivido, con lo que hemos hecho, y sobre todo les hago yo la invitación a que hagan eso que no se atreven, porque la vida es una. Ese es el final. Sí, Karen, muchísimas gracias por haber estado hoy día en Una para Todas. Karen Cárcamo, psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Base Valdivia, experta en duelo. Así que, bueno, si este programa les gustó, por supuesto, lo invitamos a que lo compartan. Está también disponible en nuestro canal de YouTube, donde pueden verlo, pueden compartirlo, mandarlo a amigos. Y por qué no a alguien que esté pasando por un duelo. Les mandamos un abrazo grande. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 21 horas. Que estén muy bien. Chao, chao.